tal? Espero se encuentren bastante bien. Yo soy Eric Fuentes, secretario de Comunicación y Difusión del actual Consejo de Alumnos de nuestra facultad. Y el día de hoy tengo otra vez el gusto de ser acompañado por un profesor de nuestra bonita facultad. Y el día de hoy, la persona que me acompaña, además de ser exalumno de nuestra universidad, también cuenta con un posgrado en nuestra facultad. Tiene una especialidad en juicio y de amparo. Tiene un diploma en mediación, además de tener una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente es socio del despacho Escalona Llanes Abogados SC y fungió como líder o director del área penal del Bufete Jurídico Gratuito Social de nuestra facultad. También se dedica a dar la cátedra de Introducción al Estudio del Derecho en segundo semestre de nuestra carrera. El día de hoy me acompaña el licenciado Luis Escalona. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Eric, pues digo, muy feliz, muy contento, digo, has hecho un esfuerzo bastante grande primero para que nos juntemos, ¿no? Porque ha sido un poco complicado. Sí, Eh, Entiendo perfectamente los tiempos, yo sé también que ustedes están ocupados, pero antes de empezar, Eric, me gustaría felicitarte a ti y felicitar a toda la gente que está involucrada en esto, porque fíjate que pues ahí se va dando cuenta uno cómo van cambiando las cosas, ¿no? En mi época, digo, no quiero sonar así muy melancólico ni viejo, ¿no? Pero este tipo de formatos no existían y yo creo que estos acercamientos con los profesores tampoco existían. O eran en otras maneras, otros formatos, pero no existían este tipo de acercamientos ni tampoco este tipo de difusión, ¿no? desde luego. Entonces, los felicito a ti, al Consejo de Alumnos, principalmente a ti, porque no es fácil tampoco ponerse enfrente de una cámara y estar dirigiendo pues una plática, ¿no? Una charla. Entonces se requiere un don ahí que estás explotando y qué bueno que lo hagas. Y bueno, pues digo, tengo entendido, Eric, pues que vamos a ver el lado humano, ¿no? De los profesores, de la facultad, algunas experiencias, ¿no? Por ahí. Pero no quería empezar, Eric, sin felicitarte, ¿no? Y extiende la felicitación. Estoy muy feliz de estar contigo y bueno, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Así como si fuera un examen oral, ¿no? Pero bueno, a ver, tú No, eres hombre. el que mandas, ¿no? No, hombre. Yo espero que no se sienta así, porque de verdad que, mira, ya vamos 4 años de carrera y hasta la fecha sigo sin acostumbrarme a la sensación de un examen oral. Entonces, espero que no sea el caso. Pero muchas gracias por tus palabras, Luis. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias por tu tiempo. Y pues si no tienes mayor inconveniente, ¿te parece que comencemos? Vale, vamos a ver cómo nos va. Más o menos, ¿cómo eras tú de niño? ¿Cómo eras tú, ahora sí que cuando eras más chavo? Y también te quería preguntar, de la mano con esto, ¿siempre tuviste este acercamiento con el mundo del derecho o más o menos cómo estuvo ahí la cosa? Sí, pues mira, Eric, digo, son preguntas interesantes que luego uno no hace conscientes, ¿no? De cómo era uno de niño, a lo mejor el tema del derecho lo tengo más presente, pero pues mira, yo creo que de niño, pues como cualquier niño, yo creo que en el caso mío, pues era muy amiguero, pero por un lado también como medio reservado, ¿no? Con mis cosas, ¿no? Siempre fui en escuela yo vengo de escuela de legionarios, toda mi vida estuve en escuela de legionarios, siempre fui en escuela de puros hombres. Eh, la convivencia en ese tipo de escuelas, pues digo, tengo muy buenos amigos de ahí que los de verdad desde maternal, desde kinder, hicimos un grupo muy padre, ¿no? Y que lo sigo viendo, de hecho, el día de hoy los voy a ver, ¿no? Ahora que tocas el tema. Pues considero yo, pues éramos tipos muy sanos, ¿no? En la niñez, pues era el tema de salir y de jugar, y me tocó la época de los tazos, de los Sí, yelocos, sí, sí. del trompo, del yoyo, todavía me tocaba, pues a lo mejor que ir a jugar los fines de semana ahí
pues que era Super Nintendo y Nintendo 64, PlayStation, y teníamos ahí todos los camaradas, pues nos juntábamos los fines de semana, ¿no? Pues cada quien iba, cada fin de semana se iba cambiando la casa, o me acuerdo que había un muy amigo mío de la primaria y secundaria, pues que siempre ponía su casa y se hacían las reuniones ahí, y pues eventualmente vas creciendo, ¿no? Vas pasando la primaria, viene la etapa que, pues, de la secundaria, y yo creo que esto viene, digamos que amarrado o sumado a tu segunda pregunta de por qué si yo tenía acercamiento con el derecho o no. Digo, a diferencia, digo, yo te platico la experiencia mía, yo no, en el caso mío, Eric, yo no vengo de familia de abogados, ¿no? O sea, yo no hay abogados, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni tíos, ni nada, yo no tengo familiares abogados. Quizás un primo por parte de mamá, que recuerdo que estudió Derecho, pero no hubo un acercamiento así como tal en la carrera o con la carrera. Mi papá es contador, mi mamá pues ama de casa pues no, nunca se me dio, o sea, nunca tuve un acercamiento así con el derecho. Sin embargo, sí te puedo decir por qué estudié o por qué me llamó la carrera de Derecho, ¿no? Ujú. Yo estaba por ahí cuando empiezas ahí a analizar qué vas a estudiar, que creo que son una de las decisiones pues, más complicadas, ¿no? Sí, Más completamente, complicadas. completamente. Complicada y que también la tienes que tomar pues, muy consciente y que a lo mejor la tomas en una edad muy difícil también, ¿no? Que sería lo Sí. mejor, o sea, en la preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo que dentro de la familia hubo un tema jurídico que terminó en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, yo te estoy hablando que esto habrá sido por ahí pues yo creo que habré tenido yo unos 13 14 años por ahí, y recuerdo que fui a una agencia del Ministerio Público, que me llevaron, etcétera, y yo de chismoso, y fui a una agencia que está ahí en Tlalpan, una que es en Cojutla y Matamoros, digo, el que conoce el gremio sabrá de qué me ¿Por dónde refiero, es eso? por dónde está, ¿no? Y me acuerdo que el ambiente, ahí Eric, fue mi primer acercamiento con lo que pudiera decir una experiencia del derecho, ¿no? Me acuerdo que este tema, había una persona detenida, etcétera, etcétera, y era un drama. A mí fue cuando me llamó la atención el derecho en general, pero que me llamó la atención el derecho penal. Yo no Ujú. sabía que era el derecho penal ni el derecho civil, o sea, me llamó mucho la atención el tema de pues, ¿qué hacían esas personas ahí que llevaban y traían papeles y luego llevar a un personaje ahí con una pistola y las esposas y luego llevar a otro cuate ahí detenido, esposo? Y decía yo, bueno, me gustaría a mí en lo personal saber cómo funciona este sistema, o sea, cómo funciona todo este aparato, ¿no? Ahí fue cuando yo dije, me llama la atención. No fue la decisión primordial porque yo todavía estaba pensando, tenía otras dos opciones. Yo quería hacer o estudiar filosofía o quería ser piloto aviador. Tenía Ok. esas visiones, ¿no? ¿Y este evento más o menos qué edad tenías cuando te tocó vivirlo? 13, 14 años Ah, más o ok, menos. todavía, digamos, estabas a mitad de camino. Exactamente. Yo estaba en la secundaria, por ahí entrar en la preparatoria, ¿no? Y entonces, pues, se empiezan a dar ahí cuestiones, entro a la preparatoria, etcétera. Seguía yo, te digo, yo siempre cursé en la escuela de Lequionario. Prácticamente mis cuates desde el kinder hasta la prepa fueron los mismos, los conocíamos desde siempre y pues todo el mundo va tomando su camino. Y yo creo que el segundo factor que hizo, que me detonó que entrara yo a estudiar Derecho, fueron un par de profesores, o bueno, específicamente uno en la preparatoria, que fue el profesor, todavía recuerdo Ubaldo en la preparatoria,
que hizo que me daba tan bien la clase, que la hacía tan padre la clase, que me hizo todavía llamarme más la atención en eso, ¿no? Entonces dije, no, nos ponía casos, ¿no? A nivel de Ujú. preparatoria, de, oye, es que Juanita se casó y se divorció y bajo este régimen, pero es que, o sea, a nivel de preparatoria, nos ponía casos muy padres y yo creo que eso fue lo que detonara el hecho de haber yo tomado esa carrera, ¿no? No estaba peleado con el tema de la filosofía porque al final del día van muy de la mano, ¿no? Sí, Y bueno, dejé un lado el tema de la aviación, ahí no se dio por lo que fuera, me llamó más la atención el derecho y esto me lleva, o a lo mejor la siguiente pregunta sería, ¿por qué la UP, no? sí, sí. Pensando- Ahora sí que ya ah, me ganaste, pero pues sí, en ese orden de ideas, así, esa es la que sigue. mira, Eric, yo de universidades, la verdad yo no sabía ni de abogados ni de universidades, ¿no? Yo cuando salgo, yo apliqué en tres universidades, yo apliqué. Apliqué en la UNAM, apliqué en la Libre y apliqué en la UP. Yo no sabía ni que si la Libre, ni que si la UNAM, que si, no, yo no, ni de nada, ni de abogado, ni de despachos. Pero me imagino que, por ejemplo, la UNAM y la Libre, pues si vas a estudiar derecho, pues es como las opciones lógicas, ¿no? Ahí creo que más bien como que el chiste o la incógnita está en por qué la UP, porque, pues digo, derivado de todas estas entrevistas y demás pláticas, pues yo creo que ya para este punto el común denominador es de que la UP hasta apenas ahorita ya es que es la universidad en derecho, pero en esos tiempos tengo entendido que se tenía entendido que era muy buena escuela, pero no era como la escuela de Sí, derecho. sí, fíjate, yo te puedo decir en resumen que pues, la vida me llevó a la UP porque yo dentro de mi mundo no conocía la Libre, me decían mucho de la Libre, etcétera, etcétera. Yo apliqué ahí, a lo mejor mi perfil no era de la Libre y no me aceptaron, ¿no? Eh, Apliqué en la UNAM, tampoco pasé en la UNAM, o sea, me quedé la típica historia de que te quedas a dos puntos Sí, sí, sí. y no pasa, ¿no? Y me dijo, no, pues mira, es que la UP y que no sé qué, dije, no sé ni dónde está, ¿no? Y yo tampoco conocía la Libre, no sabía dónde estaba, la UNAM, pues fui a la facultad, etcétera, pero yo quería saber el sistema, no sabía Sí, todavía dónde, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues apliqué y dije, bueno, pues voy a la UP, ¿no? Y me decía, no, es que la UP es muy parecida en aquellos entonces, ¿no? Te estoy hablando ahí del 2005, 2004, 2005, por ahí. Me decían, es que la UP dan profesores muy parecidos a los de la Libre, ¿no? Era lo que se decía en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Decía, pues bueno, pues está muy bien. Y entonces recuerdo que apliqué en la UP y que me aceptaron. De hecho, quien me entrevistó fue José Daniel Hidalgo, el doctor que le decíamos el juez, y muy buena onda, un juez de Costa Rica, ¿no? Actual amigo. Y me entrevistó y todo el tema y muy bien, me gustó el sistema y ahí fue cuando yo entré a la UP, insisto, sin saber qué era la UP, Ujú. sin saber de abogados, ni de leyes, ni de jurisprudencia, ni de nada. Así fue Sí, sí, como yo sí. llegué. Por mi misma trayectoria, yo tenía eh, pase directo a la náhuatl, ¿no? Por Claro. mi estancia en los legionarios, decidí desencancharme un poco del sistema de legionarios porque toda mi vida estuve ahí. Y bueno, pues ahí fue como acabé y de verdad no me arrepiento. Mira, tengo yo aquí hasta mi peluche de la UP, ¿no? Para que veas que La soy famosa pantera. la pantera, ¿no? Entonces, ahí la tengo y muy feliz de haber estudiado ahí. Tengo muchas experiencias ahí en la UP como alumno, como profesor, etcétera, pero así fui como llegué yo a la UP. ¿Cómo? Y te preguntaría ahora, ¿qué encontraste? Principalmente porque, de nuevo, derivado de todas estas pláticas que he tenido, algo que generalmente me señalan mucho son los grupos.
Siempre que les pregunto cómo eran sus años en la universidad, siempre me dicen lo mismo, eran grupos muy pequeños. Digo, ahora no sé si ya para nuestra generación esto ha cambiado, pero como generalmente los de generaciones pasadas, que ahorita son docentes, desde luego, siempre me señalan eso, que eran grupos muy pequeños y que eso era como un, un nuevo paradigma completamente para lo que estaban acostumbrados o para lo que tenían entendido que era una universidad. Sí, en el caso mío, Eric, creo que mi generación, eh, yo la concibo, la tengo catalogada como una buena generación. Evidentemente los grupos, cuando yo entré éramos 4 grupos, si no mal recuerdo, y creo que eran como de 40 alumnos cada grupo. Y la regla general era que cada generación, por la misma naturaleza de la universidad, terminaban 2 grupos, ¿no? Ujú, En el caso de mi generación en particular, sí se terminaron, me parece, 2 grupos, pero llegamos a altas, digamos que a semestres ya muy avanzados, 3 grupos, ¿no? Porque era una generación, pues creo yo, muy estudiosa, había gente muy talentosa ahí, no sé, o sea, porque pues siempre era el tema de querer apretar la tuerca, ¿no? claro, Y había gente que salía, había gente que literal, pues la universidad decía gracias por participar, ¿no? O sea, era una exigencia distinta a la de ahorita. No estoy diciendo que no hay exigencia ahorita, sino que el plan de estudios era un plan de estudios muy exigente, ¿no? Los métodos de evaluación eran de exigencia distinta a la de ahorita. No digo que sea menos, insisto, era diferente, ¿no? claro. Entonces, los grupos, pues la ventaja que yo tuve es que y también, al igual que en la prepa, en la secundaria, yo tengo muy buenos cuates de la universidad, amigos, y lo que propiciaba la UPA es que te fueran cambiando, ¿no? De Ujú. grupos. Entonces, pues ibas conociendo gente. Yo creo que eso es muy sano a nivel de universidad. ¿A ti cuántos grupos te tocaron? Porque por ahí, por ejemplo, por decir un nombre, me acuerdo que cuando entrevisté al licenciado Manuel Morante, él todavía me decía, mi salón de primer semestre fue mi salón de décimo semestre. No, a mí me tocaron, o sea, yo estuve conviviendo, me cambiaron de grupo, yo creo como creo que te cambiaban cada año, Eric, de grupo. Y obviamente, pues se iban reduciendo. Ujú, Digo, empezamos 4, luego se cambió a 3 y luego a 2, ¿no? Pero yo creo que he cambiado de grupo, no sé, unas 3, 4 veces, no lo sé, porque me parece que eran por años, ¿no? ujú. Entonces, siempre había una interacción, no necesariamente conocías a todos los de tu generación, pero sí llegabas a conocer a gran parte, ¿no? Sí, Entonces, o si no sabías que existían, ¿no? Sabías de que por ahí había sí, un sí, sí, fulano, un sí, digo, perengano. por lo menos de vista decías, ah, Ajá, mira, aquí está fulano, ¿no? Pero sí. sí, había esa interacción, y bueno, pues así fue como me tocó a mí, te digo, en mi caso, o en el caso de mi generación, yo creo que era una generación que aguantó bastante tiempo teniendo 3 grupos, y ya al final creo que cerraron 2 grupos nada más. Ahora, ¿cómo ha sido para ti, digamos, ver todo este contraste eh, al, que pues digo, la universidad está cambiando, hasta la fecha está cambiando, pero ¿cómo te tocó pues ahí mediados de los 2000, ahora hoy 2022, que pues digo, yo sé que es un mar de cambios y diferencias, tanto en lo académico como en lo físico, pero ¿cómo lo ves tú? Es otra universidad, Eric, la que me tocó a mí. Eh, los profesores eran distintos, el plan de estudio era distinto, la forma de estudiar el derecho era muy distinta, ¿no? Por ejemplo, antes de estudiar la jurisprudencia, a mí todavía me tocó, Ujú. digo, muy poco, pero eran los semanarios, ¿no? Sí, 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 sí. Presos. Y después sacaron el famoso, los discos estos, los CDs del Jus, que eran Sí, creo que sí, sí, cada sí. semana, o no recuerdo cómo era la movida ahí. Y luego salió el tema del internet, la página, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Eric? Mucha gente dice
Yo soy de la idea, a mí, por ejemplo, me tocó dar clases en la pandemia, como a Sí, muchos profesores. sí, Muchos profesores, en pláticas que tuve con algunos, me decían, oye, ¿cómo te fue? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que dar clases, por ejemplo, en línea, digo, eso hablando en mi época eso era una impensable. completamente, sí, inexistente, No había inexistente. plataformas, o si existían eran, ni se conocían, etcétera, ¿no? Digo, hacer esta plática no se podía haber, a lo mejor difícilmente se hubiera hecho en esa época, ¿no? Sí, Pero bueno, cuando me toca a mí, tú dices, bueno, ese contraste de la universidad que me tocó a mí a la que está ahorita, yo te diría, no es lo mismo. Y qué bueno que no sea lo mismo. ¿Por qué? Muchos decimos, no, mira, es que a mí me tocó esto. A lo mejor a otros les gana la nostalgia y dicen, no, es que en mi época era esto, ¿no? Pues sí, pero las cosas cambian. Si las instituciones y las universidades no se reforman, pues también se quedan tanto con las virtudes y vicios de hace 1000 años, ¿no? desde Entonces, luego. a mí me tocó una universidad cuando todavía estaban esos profesores clásicos, ¿no? Por no decir viejos, pero eran esas vacas sagradas, ¿no? Que no podías tocar y ese era el temor reverencial, ¿no? Porque era don fulano, don perengano y muchos de esos profesores, Eric, o ya murieron, o ya se retiraron, o ya no dan clases, lo que sea, ¿no? Pero ya no están en la universidad. Era una universidad más chica, ¿no? La Sí, exigencia era otra. Ahora, tú me dices, en este 2023, ¿cómo está? Bueno, yo tardé en regresar a la universidad, Eric, como si yo salí no sé, me habría tardado unos 5 o 6 años en regresar a la universidad a dar clases, ¿no? Y me doy cuenta de que esos 5, 6, 10 o los años que hayan pasado sí cuentan. La generación cambia, los alumnos cambian. Por eso yo te decía, Eric, de inicio, te felicito a ti y a tu equipo porque esta difusión no se daba, estas pláticas no existían. Tener acercamiento con un profesor era muy difícil, era muy rígido. ¿Me explico? ¿Qué le sí, ibas a decir a don fulano de tal? ¿Cómo eras de niño, no? Pues tenía que hacer toda una reunión y toda una parafernalia, sí, ¿no? sí, sí, desde Y en luego. el auditorio porque era don Cipriano, ¿no? Entonces, y no, ahorita estamos tú en tu casa, yo en la oficina y echándome un café y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, La, sí, sí, ense- sí. la enseñanza la enseñanza del derecho, Eric, con esto cierro tu pregunta, cambia, cambia. Ahorita la información está luego, luego a un clic, ¿no? El hecho de captar la atención, Eric, de los alumnos a través de una plataforma tiene su chiste. Es muy difícil o requieres de otras herramientas, por ejemplo, dar clases en una plataforma. O sea, me refiero a lo digital. Sí, Cuando yo platicaba con profesores que me decían, es que a mí me cuesta mucho trabajo, es que esto, es que el otro, es que también te tienes que acomodar a la plataforma claro. y utilizar otros recursos, ¿no? Porque no es lo mismo estar ahí en un ambiente universitario, o sea, físicamente hablando, estar en una plataforma. Eso es lo que ha cambiado, Eric, y yo creo que qué bueno que cambie, porque pues vendrán cosas buenas y vendrán otras malas, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que a mí me tocó de la universidad que yo viví, que era muy chica, a la universidad de ahorita, que es la UP, que ha crecido mucho y que están haciendo otro campus en Bosque Real, ¿no? Entonces, ya es una universidad mucho más grande, con más visión de universidad. A mí me tocó todavía como una escuela, más o menos. Ujú. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí. Sí. Ahora, Luis, quisiera preguntarte, ya entrando un poquito más a fondo, eh, ¿cómo le entras ya formalmente? A lo mejor no,
no al mismo nivel al que ya estás chambeando el día de hoy, pero sí cómo fue tu entrada a este fascinante y peligroso mundo del derecho penal. ¿Cómo era litigar penal cuando tú comenzaste y cómo fue para ti empezar en esta rama? Sí, en el caso mío, Eric, digo, mi experiencia fue, yo empecé a trabajar, me dio clases, si no mal recuerdo, en tercer semestre, si no mal recuerdo, me dio clases tercero o sí, debe haber sido tercer semestre, por ahí tercero o cuarto, no recuerdo muy bien, pero me dio clases el licenciado Carlos Requena. eh, y al terminar el curso me invitó a trabajar a su despacho. Estuve trabajando con él, pues que habrá sido un año, yo creo aproximadamente, por ahí a lo mejor un poquito menos. Eh, y fue ahí mi primer encuentro laboral con el tema del derecho penal. Ujú, Después tuve la oportunidad, porque también me dio clases, el licenciado Felipe Ibáñez, después yo le pedí trabajo al licenciado Felipe y duré un tiempo bastante extenso en su despacho, me abrió las puertas ahí en su despacho, estuve trabajando yo creo unos, pues que habrán sido 5 o 7 años por ahí en su despacho. Y bueno, eso es así más o menos cómo fue el acercamiento o en dónde empecé, digamos, yo a pasantear en la materia penal, ¿no? ujú, Ahora, cómo era pasantear, por así decirlo? Porque una cosa es pasantear y otra cosa ya es ser abogado, claro. sea defensor o victimal en la materia penal. Bueno, yo siempre lo que le digo a los pasantes o le digo a los alumnos, que la pasantía, eh, digo, depende de dónde trabajes, pero yo creo que la pasantía es una buena oportunidad o se deben dar la oportunidad de probar a grosso modo cómo funciona determinada materia, Ujú, ¿no? En el caso del derecho penal, cuando a mí me tocó, todavía me tocó pasantear en el sistema, vamos a llamarle el viejo sistema, antes de la famosa oralidad, cuando claro. todos eran averiguaciones previas, etcétera, ¿no? Sí, el que Y ya es hoy en día se conoce como tradicional, ¿no? tradicional, ¿no? Y entonces ahí, Eric, lo que yo recuerdo es que era un sistema muy engorroso en el sentido de que el Ministerio Público, sus actuaciones eran, por así decirlo, de difícil acceso, por así decirlo. O sea, ver una averiguación previa, ver físicamente el expediente era muy complicado. Entonces, la labor del pasante en términos generales, por lo menos lo que me tocó a mí, pues era estarle dando seguimiento a las investigaciones, a las averiguaciones previas. Yo me la viví en la calle, en ministerios públicos, en reclusorios. Digamos que era los oídos, los ojos y la voz de mis jefes, de los abogados, de los socios, con la autoridad. Entonces, yo promovía, preguntaba, si me dejaban ver el expediente, lo veía, ofrecíamos pruebas, los acompañaba a una diligencia, etcétera, ¿no? Sí. Y lo que sí te puedo decir, Eric, es que por lo menos en mi época, cuando yo empezaba, pues, y supongo que sigue siendo así, o por lo menos es así en el despacho donde yo estoy, pues los pasantes deben conocer, vivir el tema del Ministerio Público. O sea, me refiero a sentir ese ambiente, ¿no? O sea, no es lo mismo ver la operación a operar, ¿me Claro, explico? A claro, claro. estar ante la autoridad. Y es un ambiente, como tú bien dices, Eric, es un ambiente hostil, ¿no? Es la autoridad, el Ministerio Público en ocasiones, o llámese jueces, etcétera, también hay que ser empáticos con ellos. Ellos también están a diario en un ambiente muy hostil, ¿no? O sea, porque pues llegan asuntos que ya atropellaron a alguien, que ya mataron a alguien, que ya lesionaron a alguien, y es un ambiente, la materia penal es un ambiente muy, son asuntos muy delicados,
con un fondo muy delicado y que estás en un drama, siempre hay un drama de por medio, ¿no? O Ujú. sea, un drama del lado de la víctima, hay un drama del lado del victimario, de las familias, o sea, es una rama muy pesada, pero lo que sí te puedo decir, Eric, es que en mi experiencia ves lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? O Claro, sea, encuentras esos claros oscuros en las personas que dices, bueno, ves cada cosa tanto buena como mala, ¿no? Y que dices, bueno, pues yo no soy nadie para juzgar, yo estoy aquí para dar pues un servicio, ¿no? O sea, ya sea como defensor o como asesor. Ahora, a grosso modo, ya como litigante, sí ya me tocó vivir ese cambio de sistema, porque yo tuve la oportunidad de estar en esos dos, ni me hice viejo con el sistema tradicional y me tocó esa metamorfosis, ese cambio, esa reforma del sistema. Y así a grosso modo, Eric, lo que te puedo decir es que sí se ha hecho un esfuerzo a nivel legal, a nivel constitucional, por tratar de hacer más transparentes los procesos, ¿no? O sea, que esté el juez, que las partes vayan a audiencias, claro. etcétera, etcétera. Se ha hecho un esfuerzo en eso. Entonces, en un principio también me tocó litigar como abogado en el sistema tradicional, un sistema más formalista que las audiencias pues eran audiencias de papel y Sí, después me tocó litigar también en las audiencias, o bueno, ya las de ahorita que ya son de oralidad. Más o menos esa fue mi pasantía. Obviamente conforme vas creciendo te van delegando más responsabilidades, hacer escritos, hacer un recurso de apelación, hacer un amparo, etcétera, pero eso fue así a grosso modo mi experiencia. oye Luis, y antes de que pasemos de nuevo al ámbito académico, me gustaría preguntarte, porque creo que esto es valiosísimo. Este, ¿qué, qué, qué, qué consejo o qué pudieras compartirle a los alumnos o a los compañeros que, digamos, tienen este deseo de abrir su propio despacho? ¿Por qué te lo pregunto? Porque digo, hay en mil despachos y a pesar de que creo que hay licenciados que también son docentes dentro de la universidad que también tienen su despacho propio, creo que la cercanía no es la misma. Creo que contigo hay una mayor cercanía y tú tienes la fortuna de que junto con el licenciado Alejandro Llanes son los socios de su propio despacho. Y quisiera preguntarte, qué le recomendarías a todos aquellos que, pues digo, a lo mejor no es como su meta principal hacer carrera en un despacho ya grande o al menos ya preestablecido, quizás a lo mucho aspirar a asociado que en una vida y al contrario, tener esa iniciativa y poner su propio despacho. Mira, Eric, es una pregunta que trae mucho fondo y es un tema hasta de negocio, ¿no? Pero mira, ¿qué consejo yo les daría? Pues más que consejos, Eric, les platicaría mi experiencia, ¿no? Eh, yo siempre les digo, Eric, que uno tiene que buscar o tratar de hacer en la vida, no solamente en el derecho, en la vida, lo que uno le gusta hacer. Yo sé que es complicado y a lo mejor estoy romanceando lo que te estoy diciendo, pero es muy cierto y trato de aplicar esto, Eric, porque es mi experiencia de vida. Yo, si bien estuve pasanteando en despachos, y te puedo decir que prácticamente fue en un despacho que fue en el de Zamora Pies, eh, yo siempre tuve el sueño de poner un despacho. Chico, grande, mediano, como fuera, pero siempre tuve ese sueño. Sí, ¿Por qué? Porque yo, Eric, y te lo comparto así como experiencia también para los alumnos, yo lo que siempre les he dicho, para mí, la ventaja que me da el despacho es, en cierta medida, o muchas ventajas, pero yo creo que la principal es el ejercicio libre de la profesión, ¿no? Una, dos.
el hecho de poner un despacho, Eric, en mi experiencia, como creo yo fue la experiencia de Alejandro, que como tú bien sabes y bien dices, los dos damos clase en la universidad, se dio de manera muy natural, Orgánica. sí, muy así como si fuera algo así que hubiera nacido de la nada, porque no fue planeado, ¿no? Cuando yo conocí a Alejandro, Eric, yo ya lo había conocido, nos hicimos amigos en la carrera, y Alejandro, digo, así muy a grosso modo, Alejandro es un tipo, yo siempre he dicho, yo creo que es de los abogados más brillantes que yo conozco, por lo menos yo, ¿no? Tiene una técnica y una memoria y etcétera, muchas cualidades, ¿no? Y yo siempre lo ubiqué como un buen litigante, o así lo visualizaba yo. Y un día, Eric, llegó Alejandro conmigo, ya teníamos cédula profesional los dos. Y la historia del despacho empieza con una llamada de Alejandro a mi celular, a mi teléfono, etcétera. Yo estaba llevando algunos asuntos por mi cuenta, los asuntos que lleva uno cuando empieza, ¿no? Que es el robo de una chamarra, que golpearon al vecino, o sea, asuntos muy humanos de todo el día, de todos los días, no te estoy diciendo que la Sí, empresa, que no eran asuntos del sí, diario, sí. ¿no? Para decir, no, no, es que empezamos con no, no. Nosotros, la experiencia de nosotros, Eric, era a título personal, la señora que le defraudaron 20,000 pesos, por decir algo, ¿no? O sea, del día a día. Bueno, entonces un día me habló Alejandro, porque siempre nos encontrábamos, hasta eso, Eric, nos encontrábamos nosotros en tribunales o en los de amparo, en Palacio de Justicia, etcétera, nos encontramos y nos saludaba, ah, ¿cómo estás? ¿Qué no? Y mira, y un día hay que juntar, y así nos encontramos, pero nunca cerramos nada. Yo estaba muy metido en mis asuntos, así como Alejandro en los suyos, ¿no? Yo ya tenía una experiencia, Eric, que esto no se los enseñan en la universidad, que yo creo que sería muy bueno, por lo menos una plática, una charla. Mi misma experiencia, Eric, hizo que tuviera la necesidad, porque así es, cuando pones un despacho, no deja de ser un negocio, como Desde cualquier luego. negocio, así como el que vende tacos, tortas, rines para coche, lo que sea, nosotros estamos vendiendo un servicio, ¿no? Y cuando yo empecé, Eric, pues empiezas sin saber, pues sabes el código civil o sabes algunos artículos o lo que sea, y pues ahora sí que estás para resolver problemas, ¿no? Pero Sí, nunca te dicen cómo cobrar, eso nunca te lo dicen, ¿me explico? O sea, cómo cobrar, eh, eh, si es por una iguala, si es Alexis, nunca te dicen nada de eso. Te dicen que Ulpiano y que Papiniano y que Gallo y que lo que tú me digas, ¿no? Pero cuando pones un despacho, lo que yo te puedo decir de saque, en mi experiencia, es que es un negocio. Y como todo negocio, pues requieres de flujo, claro. requieres de dineros, ¿no? Y esos dineros, pues los tienes que buscar, ¿no? O tienen que llegar a una materia prima, etcétera. Bueno, me habla Alejandro. Yo ya llevaba mis asuntos y una ligera experiencia, Eric, una ligera experiencia cobrando, o sea, cobrando algunos asuntos, ¿me explico? Y un día que cuando me habló Alejandro me dijo, oye Luis, tengo un asunto X, me acuerdo que era un asunto de robo a casa habitación. Ese fue el primer asunto que llevamos Alejandro y yo juntos. Me dice Alejandro, oye, ¿me ayudas a llevarlo? Quiero llevarlo contigo. Dije, pues sí, lo llevo, ¿no? Vamos a llevarlo. Y a mí lo que me dijo en ese entonces Alejandro, y que lo platicamos con toda honestidad, me decía Alejandro, es que Luis, yo no sé cobrar. Ujú. Yo le dije, bueno, pues yo te comparto mis experiencias, ¿no? Y ya
Así fue como se dio el tema del despacho. ¿Qué experiencia te puedo dar yo? Primero, como cualquier negocio, Eric, hay que tener mucha iniciativa, ¿no? Y no rajarse a la primera, porque estadísticamente hablando, la gran parte de los negocios, a los 2 o los 3 años, truenan. ¿Por qué? Por X circunstancias. Dos, tienes que ver muy bien cuál es tu nicho de mercado, ¿no? Porque luego te pierdes en el mercado. Entonces, yo soy de las personas que pienso, por lo menos en mi experiencia, nosotros, Eric, decíamos nosotros que íbamos a hacer un despacho nada más de materia penal porque era lo que nos apasionaba, pero nos llegaron asuntos de materia civil, mercantil, familiar, etcétera, y alguno que otro penal. Entonces, hay una cosa que se llama necesidad, ¿no? O sea, tienes que comer. Sí, Tampoco te vas a poner así nada más esperando a que te caigan los asuntos penales, ¿no? Gracias a Dios, te vuelvo a repetir, para mí Alejandro se me hace un abogado muy completo. Alejandro estuvo ahí en el gratuito y, y aprendió a litigar o pasantear y después a litigar en la materia civil y en la materia penal. Eso hizo, Eric, que tuviéramos esa posibilidad de poder ofrecer esos servicios tanto civiles como penales, ¿no? Ya después, digo, este año cumplimos ya 11 años, 11 años de que dos personajes se juntaron porque un día no tenían nada que hacer o estaba cada quien en su rollo, ¿no? ¿Es muy difícil administrar un despacho, Eric? Sí, sí lo es. Es muy difícil. Chico, mediano, grande, es difícil. Es difícil conseguir clientes, tienes que hacerte la misma inercia te va llevando, la misma inercia. Es complicado tener personal, sí, sí es complicado. Hay que tener ciertos talentos, hay que hacerse cierta disciplina, ¿no? Es complicado tener asuntos, sí, sí es complicado, porque es una responsabilidad, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Eric, yo siempre les he dicho a mis alumnos, gracias a Dios, he hecho lo que he querido y he hecho lo que me apasiona. Y una de las cosas que me apasiona y que no me arrepiento de haber hecho es poner el despacho. Chico, mediano, feo, como sea, pero ahí está. ¿Me explico? sí, completamente. Y gracias a Dios me hice de un equipo, empezando por Alejandro y la gente que se ha venido agregando. Pues interesante y que ya vamos ahí 10 años, ¿no? Eso es así más o menos la experiencia. Digo, mi principal experiencia es el despacho, Eric, es un negocio, es un negocio. Y como cualquier negocio, dicen, pues hay que saberlo administrar, hay que saber, si te fijas, Eric, el abogado en general le tiene miedo a los números, le tiene miedo a la administración. Sí, Eso es terrible para un abogado, eso es terrible para un negocio. O sea, ¿por qué? Porque si no tienes una sana administración, pues si vas a poner un despacho, se te va a complicar porque tienes que pagar nóminas, tienes que pagar impuestos, tienes que saber cobrar. ¿Sí me explico? O sí, sí, sea, sí. eso no te lo enseñan, no te lo enseñan. Te dicen cómo resolver un problema, pero no te dicen dónde conseguir un cliente, no te dicen cómo cobrarle al cliente, no, o también hay clientes o asuntos que no son negocio. Por más que a lo mejor lo podrás, desde el punto de vista de negocio, no son negocios. A lo mejor lo haces pro bono, pero esa es otra historia. ¿Me explico? Pero Sí, desde el punto de completamente. vista de números, o sea, yo te puedo decir que hay despachos, y nos incluimos nosotros, que hacemos cálculos, o sea, tenemos ya estructurado la manera en que se le tiene que cobrar un asunto, obviamente dependiendo la persona y las posibilidades, ¿no? Claro. Pero hay despachos que contratan actuarios
para calcular costos, para calcular utilidades, y eso no te lo enseñan en la carrera. Eso es negocio, eso es Sí, administración. no, y que al final representa otro gasto, ¿no? O sea, y que también te representa un problema, porque si eres chico mediano, pues no necesariamente tienes los recursos como para contratarte un actuario que te va a hacer las cotizaciones de cada caso. Exacto. Pero eso no quiere decir que tú como socio de despacho no te metas en la administración. Claro. Sí. O sea, porque aquí tienes que ser, dicen por ahí, mono de tres pistas, ¿no? Ser abogado, ser administrador, ser socio, pero sí me explico, o sea, muchas cosas. Ese es el modo de administrar los despachos. Y fíjate, también el gran tema es que los despachos, los socios, también tienen que captar talentos. O sea, porque también esa es una función de los socios de decir, oye, si quieres crecer, va a llegar un momento, Erika, en que por mucho que tengas el despacho, tu capacidad como ser humano se ve limitada a llevar Claro. cierto número de casos. Entonces también, y eso se da en gente como ustedes, Eric, desde la universidad, desde la pasantía, se empieza a ver el talento y el semillero de los pasantes, que eventualmente serán abogados y posteriormente socios, ¿no? Entonces, es muy complejo. El mundo de los despachos es materia de una plática, de un curso, de lo que sea, pero es muy complejo. Yo te puedo decir, mira, ¿alguien te enseñó a ti, Luis? No, a mí nadie me enseñó. A mí nadie, ni a Alejandro ni a mí nos enseñaron. Hay error y acierto, error y acierto y error y así. Fíjate, yo algo que siempre me da y que yo siempre le he reconocido a Alejandro y siempre lo he dicho. Una experiencia que tengo yo en el despacho que nunca se me va a olvidar, Eric, una vez Alejandro tuvo que vender un coche que se acaba de comprar para cubrir gastos del despacho. Ese gesto nunca se me va a olvidar. Nunca, ese lo voy a tener porque es realmente ponerse la camiseta Sí, por un proyecto, y eso a mí nunca se me va a olvidar. Y siempre se lo he dicho y siempre se lo he reconocido. Y esa es la vida de los despachos. Va a haber días buenos y va a haber días malos. ¿Sí me explico? Y ahorita con la pandemia hubo muchos despachos que tuvieron que hacer recortes porque no salían gastos, que estaban en X edificio o se fueron de ahí o redujeron sus estructuras o corrieron abogados. O sea, cambió toda la esquema de despacho, Eric. La gran ventaja que yo les puedo decir a ustedes es que los despachos cambiaron, nos gusten o no nos gusten, así como cambian estas pláticas, los despachos cambiaron a ser más prácticos, a sí. ser más tecnológicos, a ser más digitales. Ya esa figura de despacho que tienes una casota en X lugar con un león en la entrada y la justicia así cortándole la cabeza al malo, no estoy diciendo que no existan, claro que existen y van a seguir existiendo, pero esos son costos, Eric. Sí, Tener una casota, si no es propia, o aunque sea propia, paga el predial, paga la renta si no es propia, son costos. Y ahorita la justicia es digital o para allá vamos. Y qué bueno, ya las audiencias, Eric, yo encantado de la vida de que ya las audiencias sean en línea. Ya no te tienes que trasladar. sí, Y ya los expedientes digitalizados. O sea, ya insisto, no quiere decir que el despacho tradicional, así con una estructura desaparezca. No, yo estoy diciendo, ya se abre la oportunidad a gente como ustedes de que el despacho puede ser tan chico, tan grande como ustedes quieran, porque sus clientes los van a tener en una reunión como esta. Y ya fíjate, la gente ya muy pocas veces se desplaza a tener una reunión. Habrá gente que sí la quiera tener y en materia penal es muy común por la materia. claro, Pero ya puedes tener una junta así, no pasa absolutamente nada. ¿Me explico? Esa es así mi sí. experiencia. No estoy diciendo que yo tengo una fórmula porque no la tengo. Eso es lo que a mí me pasó. ¿Sí?
Sí, y ahora para no comernos un poquito de tiempo, me gustaría lanzarte, digamos que la última pregunta aquí importante, que de hecho te la lanzo de dos. Primero, ¿cómo llegas, ahora sí ya formal, a dar clases a la universidad? Que hasta la fecha das clase y justo, tú ya lo sacaste a colación, pero ¿cómo fue para ti, ahora sí que toda esta locura pandémica y ahora que estamos de regreso, cómo es regresar? ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, yo cómo llego a la universidad. Eh, yo llegué a la universidad, Eric, otra vez por circunstancias de la vida. Eh, Siempre tuve la curiosidad de dar clases y llegué porque, como tú bien sabes, yo estuve de director en el gratuito, Sí, en sí, el sí, sí. bufete, ¿no? ¿Cómo llegué yo al bufete? Yo no llegué como pasante al bufete. O sea, a diferencia de muchos que son pasantes y eventualmente se hacen jefes o se quedan como pasantes y luego se van a otro lugar, mi historia, mi experiencia es Alejandro, cuando nos juntamos, él estaba así, de jefe en el área penal en el gratuito, o sea, tenía esa chamba en el bufete y aparte tenía el despacho conmigo, ¿no? Él recibía un ingreso del bufete, X pesos, o sea, como no teníamos ningún sueldo, él tenía un sueldo ahí en el bufete y él seguía estudiando, ¿no? Él estuvo X, como 4 o 5 años de jefe en el área penal del bufete y también fue pasante ahí. O sea, él primero fue pasante, se desligó un tiempo del bufete y después regresa como director del área penal. Bueno, y eso me lleva a platicar muy a grandes rasgos de mi experiencia de cómo llegué al bufete. Alejandro se sale del bufete como director y me dice, oye Luis, ¿por qué no te metes tú? Dije, ok, se me hace una buena oportunidad para aprender, porque en el bufete, Eric, ves una cantidad de asuntos, pero ves de chile, mole, pozole, de Sí, manteca, de dulce, Yo siempre he dicho, no hay mejor escuela para mí, o sea, en mi experiencia, para aprender a olfatear el litigio, a saborearlo, que en el bufete, para mí, ¿sí? sí, Entonces, a grosso modo, Eric, rápidamente te digo, para mí la experiencia del bufete no hay manera de describir. O sea, ves de todo. Una, dos, conocí gente muy valiosa, desde abogados, pasantes, como personas y como abogados muy valiosos. Cuando yo estoy en el bufete que duré alrededor de 4 años y medio, se da la oportunidad a través de la directora del bufete, que es Sandra, licenciada Sandra, y estaban buscando un profesor creo que era verano o invierno, ya no sé ni cómo es la verano me mecánica, parece que ha de verano, ser. verano. Y dicen, oye, están buscando un profesor para, para dar delitos en particular. Dije, muy bien, pues están buscando. Y fíjate, teníamos un chat ahí en el bufete y me dice, no había visto yo el mensaje, me dice Alejandro, porque Alejandro ya estaba dando clases de procesal y yo le adjunteaba a Alejandro. Y me dice Alejandro, oye, están buscando un profesor en delitos. Pues órale, juega el pollo y ¿no? Y me metí, ¿no? Y muy cansado, muy padre, pero muy cansado dar en verano, ¿no? Porque es Sí, diario y son sí, sí, tres sí. horas. Es muy cansado, ya llega uno todo lampareado, cansado y todo. Y es ahí cuando empiezo yo a dar clases. Y después me habla eh, la universidad y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos un grupo X que quiere tuvieron un tema ahí con el profesor, etcétera, no sé cómo estuvo el caso,
pero tenemos un tema con un profesor, ¿quieres tomar el grupo de introducción a penal? Ya estaba iniciado el semestre, yo creo que habrá sido a la mitad del semestre. Le dije, órale, pues juégale, ¿no? Y estuve dando tiempo, Eric, digo, y era una etapa muy padre, que daba todo el año daba, porque daba veranos, inviernos y otoños y los cursos que había, y ahí estuve, ¿no? Dando clases y clases, ya ahorita creo que llevamos como 6, 7 años, no sé, la verdad ya perdí el tiempo, la noción. Y muy padre, la verdad, a mí el hecho de dar clases, Eric, me abre las puertas hasta contigo en esta mecánica, ¿no? En esta entrevista. He conocido, me da mucho gusto, Eric, conocer gente como tú, pero también algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, y no me dejan mentir, que uno de mis objetivos como profesor, así como muchos los tendrán, es que ustedes como alumnos sean de esos perrones, pero en materia penal, ¿no? O sea, que digan, oye, este escribió un libro, este puso un despacho, etcétera, o es magistrado, o ese. ¿Sí me explico? Ese es uno de los sueños, y te puedo decir, Eric, y con esto cierro, que la vida ya me ha dado esa oportunidad también. Un día un exalumno mío me dijo, quisiera llevar un asunto contigo, o sea, pues que lo litigáramos pues los dos, Claro, ¿no? Y le decía a este camarada, sí, pues un día va a pasar, ¿no? No te miento, Eric, cómo es la vida. A la semana o a las 2 semanas, me buscó este camarada para ver un asunto que vimos, una audiencia. No sé, yo estuve así a grosso modo, sentado con él al lado de la audiencia, era un tema de un asunto que llevamos. Y me dio tanto gusto, Eric, verlo, voltearlo a ver y ver logró la libertad de la persona que estaba detenida en una audiencia. Calificaron de ilegal la detención. Y cuando yo volteo y veo a este camarada, a este colega ya, no sabes a mí lo satisfactorio que fue eso, para mí. O sea, es como un éxito, me explico, pero eso sí, ni es de dinero, ni es de nada de eso. Esa es la experiencia que yo he tenido y que ojalá que la vida me siga llenando de eso, porque ustedes, Eric, de verdad son no el futuro, el presente, esto que estás haciendo. Yo te dije, te felicito porque esto no se hace, no se hacía. Y a lo mejor vas a hacer otras cosas. Yo lo que les admiro a ustedes es que son una generación muy inquieta, muy innovadora, muy. Uno era más de sí, jefe, y no jefe, y sí, jefe, y no jefe, porque uno se tenía que alinear al sistema. Ustedes están retando al sistema. A mí todavía me tocó, Eric, ese sistema rígido, que tenías que alinearte, porque así era. Y ustedes están en una oportunidad muy valiosa. Yo no sé dónde sacan las generaciones de cristal y no, al contrario, están diciendo que no están de acuerdo. Y eso es muy valioso y por eso cambian las cosas. Porque si no vas a estar sí, jefe, no, jefe, sí, jefe, no, jefe, y nunca creces. ¿Me explico? claro, Esa es sí. mi experiencia. Ese es como yo llegué al gratuito y eso es como yo llegué a dar clases. Y es una de mis grandes pasiones, dar clases. Y espero, pues digo, yo siempre he dicho, hasta que me dé la coherencia y que no diga yo tonteras, ¿no? Pues me gustaría dar clases. No sé hasta cuándo me permitan, ¿verdad? Pero así es como yo llegué, ¿no? Pues Luis, en estos escasísimos 3 minutos y 42 segundos que nos quedan, algo que quisieras compartir antes de finalizar formalmente este pequeño encuentro. Pues sí, Eric, en estos 3 minutos te digo, reiterar el reconocimiento, primero el agradecimiento, ¿no? Porque que siempre primero eres una persona ocupada, tienes tus compromisos y eso es valioso. El tiempo de vida siempre es muy valioso. Entonces, agradecer primero que te hayas hecho el espacio porque me consta que están ocupados y que tienen agendas complicadas. Esa es una. Dos, reconocer lo que te he dicho.
ojalá que sigan haciendo esto, Eric, de verdad, y que sigan con esa inquietud, con esa innovación, aprovechar este tema tecnológico, ¿no? Tres, reconocer que están tratando ustedes de conocer el lado humano de los que ven como supermanes en las clases, ¿no? O sea, estas pláticas son para humanizarnos todos, que nos hace falta mucho, porque nos hemos hecho máquinas. Pero estas pláticas que están tratando de hacer ustedes es para humanizarse. Así lo veo yo, porque no voy a decir, no, mira, es que yo, no, es para hacer, para humanizarnos, para decir, oye, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde apuntan tus flechas, no? ¿O qué me recomiendas? Eso es muy valioso. Eh, y por último, Eric, yo creo digo, ojalá lo sigan haciendo con otros profesores, ¿no? O sea, digo, no lo sé cómo sea la mecánica. Salirse de esa nube de confort siempre de la cátedra, me refiero a llegar y exponer un tema, ¿no? Etcétera, etcétera. Salirte y hacer este tipo de cuestiones es muy valiente por parte de ustedes y también sacas de la nube de confort al profesor, ¿no? Porque te digo, pues yo no sé qué piensen los demás, pero yo insisto, a mí me tocó una generación donde hablar con el profesor era, uff, ¿no? No se podía, ¿no? Había una barrera ahí muy demarcada. Entonces, en términos generales, me da mucho gusto que me hayan invitado. Obviamente, pues ahí estaremos en la universidad. Yo siempre les digo, ojalá nunca me hablen, ¿no? Desde Porque luego. que nunca me hablen, pero bueno, pues si es necesario, ahí estaré, ¿no? Y bueno, pues es eso, Eric. Estoy muy agradecido contigo, con la universidad, con el gratuito, con todo lo que te he platicado, con todos estos personajes que han estado, ahí estamos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Eric, y no sé si quieres agregar algo más tú. Pues nada más agradecerte por tu tiempo y yo con esto me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.